Introducción. Buenas, hoy vamos a hablar sobre un diálogo platónico, después de mucho tiempo de no estar tratando a este autor, llamado Eutidemo. Es un texto que se considera como parte de los textos intermedios de Platón, es decir, que están en camino hacia el corpus platónico más tradicional, pero aún contienen algunas reminencias más bien socráticas. Y en verdad se trata de un diálogo muy entretenido de leer, en el que estaremos tratando. Este comentario está estructurado con dos partes. Una primera parte que trata sobre la sofística y la negación del saber más allá de las palabras para estos, y una segunda parte dedicada a ver la exhortación de la filosofía en la ética socrática, un tema bastante usual pero que aquí se vuelve a tocar nuevamente. Ahora bien, para ofrecer un resumen de la historia para quienes no lo han leído o quienes no se acuerdan bien, se trata de Sócrates hablando con Critias, el mismo autor del diálogo que tiene ese mismo nombre, pero que en esta ocasión hablan sobre una conversación anterior que tuvieron en el Liceo, donde Sócrates se encontró con dos sofistas, Eutidemo y Dionisodoro, y le pidió que persuadan a Clinias, que es un joven ateniense bastante desarrollado y apuesto, dicen en el texto, que lo persuadan sobre el valor de dedicarse a la filosofía y a la virtud. Entonces, a lo largo del diálogo, los sofistas hacen sus intervenciones y Sócrates tiene su momento dialógico también. De la erística y la negación del saber más allá de las palabras. Respecto a la parte del diálogo que se dedica a las intervenciones de Eutidemo y Dionisodoro, hay que decir que es difícil comprender esta discusión por una razón lingüística, puesto que utilizan ambigüedades de las palabras en el griego antiguo que no tienen obviamente las traducciones a los otros idiomas. Afortunadamente, en la edición Gredos que estoy utilizando como guía, aparecen muchas notas al pie de página que explican los múltiples significados que tienen estas palabras y en ese sentido permiten la comprensión del argumento. Así que por suerte tenemos estas notas y no necesitamos ser unos expertos en griego. Y bien, el objetivo de la erística significa arte de la disputa. Eris tiene que ver con disputa, con enfrentamiento, y la parte de tica es un derivado de techné, o sea que se refiere a un arte. Entonces, el objetivo de la erística consiste en fabricar discursos para refutar al contrincante. A lo largo de la discusión de este diálogo vemos como estos dos sofistas utilizan distintos argumentos para refutar una posición cualquiera esta sea, ya sea de Sócrates, ya sea de Clinias o ya sea de ellos mismos jugando a las tesis y antítesis. En todo caso, el foco de este objetivo está en la refutación. No se preocupan de un conocimiento objetivo, sino que juegan con el desplazamiento semántico de las palabras y el desplazamiento lógico de los predicados. Aquí hay un ejemplo, cito. Y bien, dijo, ¿insistís en querer que Clinias se convierta en sabio? Por supuesto. Y en este momento, preguntó, ¿Clinias es sabio o no? Por lo menos él dice que no lo es aún y no es petulante. ¿Y vosotros? Dijo, ¿queréis que se convierta en alguien que sabe, que no sea más ignorante? Admitimos que sí. Por tanto, ¿queréis que se convierta en lo que no es y que lo que ahora es no lo sea más? Al escuchar estas palabras quedé desconcertado, y mientras no salía yo de mi turbación, arremetió él diciendo,
Pero si queréis que no sea más lo que es ahora, ¿qué otra cosa queréis sino aparentemente su muerte? Por cierto que son notables amigos y enamorados estos, que más que nada desean la muerte del ser querido. Termino la cita. En este ejemplo que acabamos de presentar, se aprecia cómo Dionisodoro desplaza el significado del existencial ser desde un particular, es decir, el ser ignorante, hacia un universal, es decir, el existir en general. Utiliza la confusión de los términos para refutar o para confundir a los interlocutores, de manera que transforma el querer que alguien aprenda algo a querer matarlo. Y durante todo el diálogo se llevan a cabo discusiones de este tipo. En este caso elegí este ejemplo porque se puede entender bien, ya que hay un desplazamiento lógico, pero en otros casos se utilizan desplazamientos semánticos, que como les decía es más difícil de comprender en español. Y es debido a este tipo de ejercicios que luego Aristóteles será muy enfático en una sistematización del significado y de la lógica de las palabras, como una respuesta contundente para descartar el juego erístico. Yo puedo imaginarme que en aquella época los grandes sofistas eran expertos en este tipo de cuestiones, confundiendo a la gente con juegos ya sea lógicos, ya sea semánticos. Aquí tenemos una cita sobre qué piensa Platón en boca de Sócrates sobre esta erística. Cito: semejantes enseñanzas no son, sin embargo, más que un juego, y justamente por eso digo que se divierten contigo. Y lo llamo juego porque si uno aprendiese muchas sutilezas de esa índole, o tal vez todas, no por ello sabría más acerca de cómo son realmente las cosas, sino que solo sería capaz de divertirse con la gente a propósito de los diferentes significados de los nombres, haciéndole zancadillas y obligándola a caer por el suelo, entreteniéndose así con ella de la misma manera que gozan y ríen quienes quitan las banquetas de los que están por sentarse cuando los ven caídos boca arriba. Termino la cita. Entonces hay una diferencia entre Platón y los sofistas sobre qué considera que son las cosas realmente. En este pasaje que acabo de leer, Platón menciona que ellos, o sea, que ese tipo de conocimiento no nos permite saber cómo son las cosas realmente. Entonces se infiere de que hay otra forma de saber cómo son esas cosas. Mientras que para los sofistas, como veremos a continuación, eso no es verdad. Y también hay una diferencia respecto a cuál es la relación entre el conocimiento y la persuasión. Porque para Platón es bien claro. La persuasión se puede hacer de muchas maneras, pero entre ellas la más adecuada es la persuasión que tiene lugar con el conocimiento. Es decir, hay un conocimiento que es objetivo y en base a esa objetividad, apelando a esta objetividad, uno puede persuadirse de aquello. Eso se llama aprender. Pero para los sofistas no existe más que el lenguaje. No hay un conocimiento objetivo ulterior. En cambio, el conocimiento debe ser adaptativo para el fin de la discusión. El sofista no tiene miedo en defender cualquier cosa. De hecho, se proclama a sí mismo como capaz de refutar cualquier idea, lo que sea verdad o lo que sea mentira, porque lo que es verdad se transforma en lo que es conveniente para algo, no a lo que se corresponda con una realidad ulterior, ya que no hay realidad más allá del lenguaje. Aquí hay una cita sobre los sofistas. Ellos dicen, cito: la virtud, Sócrates, nosotros nos consideramos capaces de enseñarla mejor y más rápidamente que nadie. Termino la cita. Pero esa virtud no consiste en un conocimiento, como sí lo será para Platón. La virtud no es más que ser capaz de persuadir a otros. Más tarde dicen, cito:
Todos conocen todo. Termino la cita. El contexto de esta frase es que intentaban demostrar que Sócrates ya conocía el bien, puesto que al conocer algo era conocedor. Luego desplazaban la proposición de lo particular a lo universal. De Sócrates conoce algo a Sócrates conoce todo. Pero se desprende de esto que el conocimiento es para estos sofistas algo vano, algo que cae también bajo el juego de las palabras. Y para terminar esta sección, podemos preguntarnos, ya ok, pero ¿qué nos pueden enseñar los sofistas? Y creo que puede ser bueno hacer una historia de la filosofía en contrapunto con los sofistas, porque en este diálogo es evidente que el papel de los sofistas es ridiculizado. Se les caracteriza como personas que están jugando sobre nimiedades. Pero nuevamente, creo que es interesante preguntarse qué nos podrían enseñar. Y creo que en ese sentido hay algo bastante valioso, porque los sofistas realizan una crítica satírica a ciertos principios de la filosofía. Por ejemplo, el conocimiento científico en Aristóteles es un conocimiento demostrativo, un conocimiento demostrado. Pero los principios de esa demostración no se pueden demostrar, es decir, los principios del conocimiento científico no son científicos. Por ejemplo, el principio de contradicción no se puede justificar. No se puede hacer una demostración de un principio porque entonces no sería principio, ya que la demostración consiste en, a partir de unos principios, llegar a unas conclusiones. Y si aceptamos el principio de no contradicción, solo es por razones pragmáticas, porque si no lo aceptásemos, el lenguaje se volvería ininteligible, pero no hay ninguna razón del por qué debemos aceptarlas dentro de la misma razón. Es decir, la razón no justifica sus propios principios, es incapaz de hacer esto. Y luego todo el resto de la historia de la filosofía acepta este principio de no contradicción que puede ser criticado desde la sofística. Mucho más tarde tomemos el personaje de Kant, quien realiza una crítica a la metafísica trascendente y propone en cambio una metafísica trascendental, basada en el estudio de qué hace posible la experiencia. Y claro, dice en su crítica de la razón pura que la experiencia es una mezcla de sensibilidad y entendimiento, pero la objetividad del juicio, aquello que postula como el realismo empírico, es indemostrado también. La razón es capaz de proveer reglas negativas que den validez a los juicios, pero el conocimiento, en tanto forma parte de una comunidad racional, requiere de la coordinación de principios que no son provistos por la misma razón. Se requieren definiciones, axiomas y demostraciones que deben ser coordinados. Entonces es un supuesto injustificado pretender que es posible un conocimiento objetivo. Y aquí nuevamente la crítica de los sofistas está implícita. Y más recientemente podemos tener a Nietzsche, quien podemos decir que recoge esta herencia de los sofistas al decir que el conocimiento es inventado. Al igual que estos dos sofistas, estaría postulando que no existe un conocimiento objetivo ulterior al cual las cosas se aplican. Hay un famoso artículo de un académico de apellido Galí que plantea que hay conceptos en política que son especialmente disputables. Se refiere como la justicia, la libertad y otros conceptos similares. Entonces su idea es que estos conceptos no es posible llegar a un acuerdo sobre qué significan. Dicho de otra manera, que todo intento de definir estos conceptos ya enmascara una ideología. Y esto, claro, concuerda también con la crítica sofística. Finalmente podemos considerar a Foucault, quien sostiene al poder como una categoría que aparece cuando se va más allá del saber. Es decir, que el poder es aquello que engloba todas las aristas del saber.
Y bien, con todo esto creo que podemos apreciar que los sofistas aquí ridiculizados, sin embargo, tienen cabida especialmente en la tradición crítica del racionalismo durante el último siglo o los últimos 2 siglos. Así que frases como el lenguaje construye la realidad, en realidad se trata de una doctrina que es muy afín al sofismo. Exhortación de la filosofía en la ética socrática. Como dije al comienzo, este es un tema muy recurrente en los diálogos platónicos tempranos y medios. La interrogación de Sócrates en este diálogo plantea desde un inicio la virtud como algún tipo de conocimiento. Veamos una cita. Sois capaces de convertir en hombre de bien únicamente al que ya está convencido de que necesita aprender con vosotros, o también os atrevéis con aquel que aún no le está, ya porque no crea que semejante cuestión, la virtud, sea susceptible de ser aprendida, o bien porque piense que vosotros dos no sois precisamente maestros de ella. Más aún, al que sostiene esto último, persuadirle de que la virtud es enseñable y que con vosotros podría aprenderla a la perfección, ¿es un asunto de esta misma disciplina o bien de otra? Pues de esta misma, Sócrates, contestó Dionisodoro. Por lo tanto, Dionisodoro, agregué, sois en la actualidad los más capacitados para exhortar a los jóvenes a la filosofía y a la práctica de la virtud. Así lo creemos efectivamente, Sócrates. Termino la cita. De lo anterior aparece el cuestionamiento de si la virtud es enseñable o no. Esta interrogación aparecerá en otros pasajes del texto, pero siempre se evade. Creo que es un rasgo más platónico que socrático, pues deja de ser un cuestionamiento por la virtud específica y se concentra en el conocimiento de un bien más general. Volveremos sobre este punto enseguida. Pero en todo caso, el punto es que si se acepta que la virtud es enseñable, entonces debe consistir en algún tipo de conocimiento. Y por lo tanto, Sócrates desde un comienzo ya está dirigiendo la virtud como un tipo de saber. Sin embargo, más adelante realiza una construcción de un sistema moral que conduce a una exhortación de la filosofía. Dice, y cito, ¿no deseamos acaso todos nosotros, hombres, ser dichosos? Puesto que queremos ser dichosos, ¿cómo podríamos serlo? ¿Quizás poseyendo muchos bienes? ¿O esta es una pregunta aún más ingenua que la anterior? Es obvio que es así, ¿no? Termino la cita. Este inicio asume que todos desean la felicidad, ser dichosos. En griego, eupratein. Esto es exactamente igual que la ética aristotélica. Pero luego la pregunta será cómo podemos conseguir aquel bienestar y la respuesta es mediante la posesión de muchos bienes. Enseguida se hacen una lista de muchos bienes que, para no citar todo el pasaje, simplemente los mencionaré y los colocaré en una tabla. Primero la riqueza, después la salud, la belleza y otras cualidades físicas, la nobleza, el poder, la estima, la prudencia, la justicia, la valentía y por último el saber. Estos bienes se mencionan en distintos grupos. Los primeros aparecen como bienes comunes, en realidad no tienen una etiqueta fácilmente identificable. Pero los segundos son bienes asociados a lo social, o sea, nobleza, poder y estima son bienes sociales. Luego aparecen virtudes como la prudencia, la justicia y la valentía. Y al final el saber, que no tiene una etiqueta porque solo es uno. Entonces, más adelante se considera también otro bien, que es el éxito, como el bien número 12. Pero en ese momento se realiza la igualación del éxito con el saber. Sócrates defiende que son lo mismo. Por éxito se traduce la palabra eutuquía.
Y de acuerdo con una nota al pie de la edición, esta palabra significa tanto tener buena suerte, como también el éxito de una acertada elección de medios para alcanzar un fin. Sócrates se refiere al éxito únicamente con el segundo significado. Coloco una cita que representa esto. ¿Y si estuvieras enfermo, con quién preferirías afrontar los riesgos? ¿Con un médico que sabe o con uno que no sabe? Con uno que sabe. Entonces dije, es porque crees que tendrías más éxito actuando con el que sabe que con el que no sabe. Aceptó. En consecuencia, el saber siempre proporciona éxito a los hombres. No podría suceder, en efecto, que alguien yerre por saber, sino que necesariamente debe obrar bien y lograr su propósito. De otro modo, no sería saber. Termino la cita. Con esto me llama la atención dos cosas. En primer lugar, que se excluye el papel de la suerte. Esto me parece inadecuado, pues alguien con mala suerte podría ser infeliz. Por ejemplo, alguien que nace esclavo, o alguien que nace con un problema inmunológico y por lo tanto su salud es débil, pero ningún conocimiento en estos casos puede remediarle. Aunque si se considera que está construyendo un sistema ético, parece razonable excluir la suerte, pues no podemos controlarla. Si a la pregunta ¿cómo conseguir bienestar? Se le responde con buena suerte, no estamos diciendo nada útil. En segundo lugar, que el conocimiento del que está hablando Sócrates no es cualquier conocimiento, sino un conocimiento que está orientado a la práctica. Saber verdades trigonométricas no te hará feliz, a menos que utilices ese conocimiento para conseguir algún tipo de éxito, por ejemplo, en la construcción de una casa. El conocimiento es, por tanto, un bien solo en cuanto útil. Y bien, entonces continuemos. Sócrates argumenta que toda esa lista de bienes solo contribuirán a la felicidad en la medida en que sean útiles. Cito. ¿Podríamos ser felices por medio de esos bienes si no nos sirviesen para nada o si nos sirviesen para algo? ¿Y nos servirían para algo si solo los tuviésemos pero no los usásemos? Por ejemplo, a propósito de los alimentos, si tuviésemos muchos pero no los comiéramos. O a propósito de las bebidas, si dispusiéramos de muchas pero no las bebiésemos, ¿nos servirían para algo? Termino la cita. Aquí Sócrates hace un giro inesperado con su ética de los bienes, pues considera que un bien solo será bien en la medida en que sea útil. Pone como ejemplo la comida y la bebida, y resulta curioso porque esos no estaban en su lista anterior de bienes, pero sirven porque su valor es solo instrumental. Ya con esto se puede apreciar hacia dónde está llevando la discusión. Recién decíamos que el conocimiento es aquello que permite el éxito, por lo tanto el conocimiento será el único bien. Pero no nos adelantemos todavía. El próximo paso será establecer un uso correcto de los bienes. Cito. Entonces, Clinias, ¿es suficiente solo eso para ser feliz? ¿Poseer los bienes y usarlos? Me parece que sí. Y y tanto si uno los usa correctamente, agregué como si no. Si los usa correctamente. Ah, muy bien. Es peor, pues, a mi modo de ver, el daño que se produce si uno usa incorrectamente una cosa cualquiera que si la deja estar. En el primer caso hace un mal, en el otro ni un mal ni un bien. ¿No es así? Terminó la cita. Tal como decíamos, Sócrates establece un uso correcto de los bienes para que sean útiles. Y su correctitud depende de que logren el éxito, para lo cual se requiere un conocimiento. No solo eso, también dice que los bienes usados incorrectamente son peores que no disponer de nada. Antes de comentarlo, terminemos el argumento. Cito. Así pues, agregué,
También acerca de la utilidad de los bienes de los que hablábamos antes, riqueza, salud, belleza, era el conocimiento lo que llevaba a su recto uso y dirigía convenientemente la acción. Parece que a propósito de todos los que antes afirmábamos que eran bienes, la cuestión no es acerca de cómo ellos en sí y por sí sean naturalmente tales, sino que el asunto se plantea más bien de esta manera. Si los guía la ignorancia, son males peores que sus contrarios, y tanto peores cuanto más capaces son de servir a una guía que es mala. Mientras que si los dirigen el discernimiento y el saber, resultan bienes mayores, ya que por sí ni unos ni otros tienen valor alguno. Termino la cita. Resumamos la ética que se presenta hasta aquí. Todos quieren el bienestar, para lo cual requieren un tipo de conocimiento, pues sólo éste es capaz de discernir correctamente y transformar los distintos medios en un bien para la persona. En cambio, la ignorancia es un mal, puesto que permite que nos hagamos daños a nosotros mismos y no consigamos éxito. Llegamos a la típica tesis socrática de que el saber es el bien y la ignorancia es el mal. Frente a esto, me gustaría comentar dos cosas. Primero, que es extraño considerar que todos los bienes de la lista que fabricó antes solo son bienes en cuanto útiles. Para llegar a esto, compara esos bienes con un oficio. Para un carpintero, por ejemplo, el valor de un serrucho está en que permite cortar la madera. Y en abstracto, el valor de algo útil está en la funcionalidad como herramienta. Creo que esto se aplica muy bien a algunos bienes, como la riqueza, pues ésta solo tiene valor como útil. Pero hay otros bienes de la lista donde esta analogía me parece inadecuada. Por ejemplo, en la salud, porque me es útil estar sano, ya que así puedo utilizar mi día en diversas actividades sin mayor impedimento. Pero la salud no es solo útil, sino que también es buena en sí misma, puesto que estar sano permite que me sienta bien, que tenga bienestar, y ese es el objetivo. Si se considera esto, luego parece extraño hablar de un uso correcto de aquellos bienes que lo son en sí mismos. Por ejemplo, si tengo mis pies en perfecto estado pero no los uso, mi salud no constituiría un bien útil para caminar. ¿Significa eso que mi salud deja de ser un bien? No, pues pues aun cuando no me sea útil para tal actividad, sigue teniendo un valor en sí misma. ¿Cómo es posible entonces concebir un uso incorrecto de la salud? Si se admite que no todos los bienes son útiles, entonces el conocimiento no será el único bien. Y mi segundo comentario a esta teoría moral tiene que ver con el pobre tratamiento que reciben las virtudes consideradas en la lista de bienes, la prudencia, la valentía y la justicia. Es difícil pensar que éstas puedan tener un uso incorrecto y por lo tanto ser subsumidas a la sabiduría. Pero no quiero ahondar más en esto porque no se desarrolla. En fin, la construcción de la teoría moral que se presenta aquí, donde la sabiduría es el bien y la ignorancia es el mal, aún no responde dos cuestiones fundamentales. La primera, ¿en qué consiste ese conocimiento? Ya sabemos que se trata de un conocimiento práctico, pero no hay más detalles sobre qué es. La segunda cuestión es saber si ese conocimiento puede o no puede enseñarse. Esta segunda cuestión no se aborda en el diálogo, pues los interlocutores, Sócrates y Clínias, están de acuerdo en que sí se puede enseñar. Respecto a la primera pregunta, ¿en qué consiste ese saber?, llegan a un resultado aporético, pero veamos a continuación cómo se desarrolla. Cito: necesitamos, por tanto, mi querido jovencito, dije, un conocimiento en el que estén reunidos a la vez tanto el producir como el saber usar eso que se produce.
Termino la cita. Los requerimientos para ese conocimiento que constituye el bien son dos. Por un lado, que sea productor de algo y por otro, que pueda utilizar ese algo adecuadamente. El conocimiento retórico no puede ser, pues aun cuando fabrica discursos, no puede hacer buen uso de estos. La estrategia tampoco lo es porque captura regiones por medio de la guerra, pero luego no sabe hacer uso de ellas. Se necesita un arte que pueda hacer uso de lo adquirido o producido. Finalmente se considera el arte regio, la política. Pero, ¿qué produce la política? Nos dice Sócrates, cito, lograr que los ciudadanos fuesen ricos, libres y pacíficos. Todos ellos, digo, ya se ha mostrado que no son ni buenos ni malos. En cambio, era menester que este arte hiciese sabios a los ciudadanos y partícipes del conocimiento. Si en efecto quería convertirse en el único arte que, siendo útil, brindase además la felicidad. Termino la cita. Y más tarde, cito nuevamente, en suma, con respecto a qué han de ser buenos, no lo vemos por ningún lado. Desde el momento que hemos desacreditado los que se suelen decir que son los resultados de la política. Termino la cita. Esta parte de la discusión me deja confundido. No entiendo por qué el conocimiento que buscan debe ser capaz de producir. Sí entiendo por qué debe ser capaz de usar algo, puesto que es el criterio de discernimiento para utilizar medios orientados hacia la felicidad. Pero ¿por qué debe producir? ¿No podría ser acaso ese conocimiento que buscan un conocimiento arquitectónico que solo ordena los distintos elementos de la vida sin la necesidad de producirlos y los orienta para conseguir el bienestar? Realmente no entiendo de dónde sale la necesidad de producir algo. Y sobre la refutación de la política, es que sus participantes no son sabios y partícipes de un conocimiento que les permita el bienestar. Yo creo que esto es muy discutible, pero no me quiero extender mucho más para no seguir alargando este comentario. Conclusión. Hemos visto dos aspectos de este diálogo, pero como todo comentario, se han excluido muchos temas que son igualmente interesantes. Por ejemplo, el personaje de los intermediarios, que se dedica moderadamente tanto a la política como a la filosofía, y su opinión respecto de Sócrates y los sofistas en general. Un personaje novedoso y que es muy interesante. También en este diálogo hay un adelanto de la teoría de las ideas respecto de la belleza, muy impresionante para hacer un diálogo que se considera más bien temprano y medio. También hay una parte en la que Sócrates considera a la política y la filosofía como dos esferas independientes. Y esto es muy impresionante porque recuerda mucho a Arendt. Pero en fin, les animo a que lean este texto y puedan ver esas y otras cosas por su propia cuenta. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias y nos vemos.